Buenos días a todos. Bienvenidos a Café con Propósito, una vez más, iniciando la semana, iniciando con la mejor energía posible, con las mejores ganas posibles para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir pues eh, dándonos la oportunidad de ser cada día mejor. Hoy, pues ya desde temprano conectándonos con Café con Propósito, una cita con tu crecimiento. De verdad que yo estoy muy contento de los resultados, muy contento del crecimiento, muy contento de los comentarios. De verdad agradecido a Dios y a cada uno de los que se conectan en vivo y también los que miran en diferido Café con Propósito. De verdad que estoy sumamente contento por ello. Y hoy pues con ganas de hablar de algo que creo que es importante hablar regularmente de eso, hablar regularmente, tocar este tema, profundizar en este tema, que seamos conscientes de este tema, porque es un tema que nos toca a todos de una manera u otra. A mí me gusta decir, y lo he dicho muchas veces en muchos espacios, que cada cosa que tengo la oportunidad de enseñar como maestro de sabiduría desde este espacio Café con Propósito, desde los programas de certificación que tengo la oportunidad y la dicha de facilitar, que cada cosa que aprendemos, con cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento, cosas que tienen que ver con, con nuestro desarrollo, con nuestra transformación, con el hecho de ser mejores todos los días, no son aprendizajes que nosotros firmamos un contrato y ya lo tenemos por tantos meses. Creo que es un trabajo de todos los días. Cuando hablo, por ejemplo, de escuchar, cada día tenemos que ponernos dispuestos a escuchar. Cuando hablo de conversar mejor, cuando hablo de tratar mejor a las personas, cada cosa que yo enseño como son aprendizajes de vida, son aprendizajes que tenemos que poner en práctica cada día, ¿no? Algunas cosas se nos van a ir haciendo mucho más fáciles con el tiempo, algunas cosas se nos van a hacer más cómodas con el tiempo, pero no todo lo que nosotros aprendemos es algo que va a durar toda la vida si nosotros no lo practicamos. Y este tema que voy a conversar hoy no es la excepción, no es un tema que se nos escapa, sino que es un tema que constantemente tenemos que revisarlo a ver cómo estamos con respecto a ese tema. Hoy el tema que quiero conversar tiene que ver con qué es eso que nos detiene, qué es eso que, que nos frena muchas veces, ¿no? Sobre eso que a la hora de querer hacer algo, de querer emprender algo, de querer acometer una meta, nos frena muchas veces, de eso que realmente sufrimos muchísimo. Y digo que sufrimos porque lo sufrimos, ¿no? Porque nos ocurre, cuando nos ocurre nos toca o a veces nos golpea. Y quiero hablar precisamente del miedo. Quiero hablar una vez más acerca del miedo y de cómo el miedo nos toca muchas veces y a veces nos derriba. Porque en la vida hay dificultades. No hay ningún espacio donde tú te puedas, al cual tú te puedas adherir que te vaya a librar de los espacios de problemas, de aflicciones, de dificultades. El tema es que no todas las dificultades vienen a destruirnos. Hay dificultades que vienen únicamente a asustarnos. Yo comencé aquí escribiendo como contexto, mucha gente está paralizada por el miedo. Muchas veces ese miedo es irracional y está depositado en ti por voces equivocadas, es decir, personas que siembran el miedo, por circunstancias que vienen a sembrar miedo. Y lo primero que puse es, hay tempestades que no llegaron a derribarte, sino a asustarte. Hay tempestades, hay problemas, hay circunstancias que no vienen a destruirte, vienen a probarte, a ver qué tan valiente eres. Hace mucho tiempo ya, en la primera temporada de Café con Propósito, hablé sobre el miedo y decía que para ser valiente el primer requisito es tener miedo, porque tener miedo no es la ausencia, pero ser valiente no es la ausencia de miedo, es la capacidad, la posibilidad, el poder de enfrentar el miedo. ¿Ok? Entonces, para que tú seas valiente, tiene que haber miedo. Y es importante que a partir de allí puedas ir creciendo. Entonces escribí, cuando reconoces que el miedo te paraliza, reconoces que debes sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando te llenas de miedo, no se necesita nada o no se necesita hacer otra cosa para hacerte caer. Cuando estás miedo, tú te caes solo. Y esto me llevó a recordar
la historia que probablemente la habrás escuchado de Pedro en la barca, cuando dice que hubo una tormenta y los discípulos de Jesús estaban en la barca, estaban asustados, y ellos ven a alguien que al principio piensan que es un fantasma, ¿no? Porque miren lo curioso del miedo. Ellos tenían miedo porque había una tormenta que los asustó, y cuando ven a Jesús, que era el maestro, ellos se asustaron. Es decir, a veces estamos tan asustados que hasta las cosas buenas nos asustan. A veces estamos tan llenos de miedo, tan temerosos, que las cosas buenas también nos asustan. De hecho, el miedo, esas voces que nos asustan nos han manipulado tanto que hoy hay un dicho muy arraigado en nuestra vida que dice: eso es demasiado bueno para ser verdad, es tan bueno que me asusta. También lo he escuchado decir a mucha gente. Entonces estaban tan asustados que aún esa persona en quien ellos confiaban les daba miedo, lo vieron como un fantasma. A veces estamos tan asustados por lo que nos está pasando que cuando nos lanzan un salvavidas, cuando alguien nos ayuda, cuando Dios pone algo para ayudarnos, creemos que eso también es un fantasma, que es una mentira, que es una ilusión. Y por eso es fundamental para tu vida que tú saques al miedo, desalojes al miedo de tu vida. Entonces, cuando escribía esto, que decía: cuando te llenas de miedo no necesitas a otro para hacerte caer, tú te caes solo. Recordé a Pedro, porque Pedro estaba asustado y le dijo a Jesús: haz que yo camine hacia donde tú estás. Y cuando empezó a caminar por el agua, sobre el agua, sintió miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? No fue su peso, fue el peso del miedo. Lo que hizo que Pedro se hundiera mientras caminaba hacia Jesús fue el miedo, porque el miedo pesa. Entonces necesitamos quitarnos el peso del miedo para poder ir y acometer las cosas que queremos, lograr las cosas que queremos lograr, conquistar aquello que queremos conquistar. Escribí: cuando no alimentas tu fe, de alguna forma estás alimentando tus miedos. Y necesitamos dejar el miedo de lado en nuestras vidas. Mira, el miedo no es malo. Cuando tú tienes miedo, no es malo. El miedo no es malo. Lo malo es cuando el miedo te tiene a ti. El miedo tiene una función, desde la psicología el miedo tiene una función que es advertirnos de un peligro o hacernos saber que algo está mal. ¿Ok? Entonces el miedo allí funciona, cuando tienes miedo. Pero cuando el miedo te tiene a ti, entonces el miedo se convierte en tu guía. El miedo toma tus decisiones. El miedo comienza a ser quien te domina a ti. El miedo comienza a hacer tu agenda y empiezas a hacer las cosas sobre la base del miedo que tienes. Empiezas a tomar tus decisiones sobre la base del miedo que te tiene. Que ese miedo que te domina. El miedo tiene muchas formas en la vida. A veces somos excesivamente precavidos, a veces somos excesivamente planificadores. Decía también, y lo he dicho en este espacio, sufrimos de parálisis por análisis, pero a veces esa excesiva planificación lo que está ocultando es un miedo de realmente tomar las acciones que necesitamos tomar. Miren, a mí mucha gente me pregunta, desde que yo decidí iniciar de alguna forma, aunque al principio no lo inicié como una carrera, pero ya después reconocí que sí era otra carrera en mi vida, que fue ser facilitador, ser maestro, dar clases, dar conferencias. Mucha gente me preguntó primero que si no le temía al ridículo, ¿no? Al ridículo de tomarme fotos, de aparecer en público. Pues ya yo desde bachillerato tenía ese gusto por hablar en público, porque siempre me gustaron más las exposiciones que los exámenes. Pero bueno, fui ganando tiempo. Realmente me vi en un momento a vencer el ridículo, porque al principio me parecía ridículo tomarme fotos para subirlas a Facebook. No los selfies, porque los selfies no los tomamos con los amigos, pero usted sabe, posar, ponerte cierto atuendo. Y alguien me lo hizo ver, me dijo: Oliver, si tú te vas a dedicar a esto, de hablar en público, de ser una figura que facilite, que todo esto, y te da miedo, que lo disfrazas con vergüenza, pero te da miedo lo que la gente piense de ti, tú tienes que dedicarte a otra cosa. Me hizo consciente, fue el primer llamado de atención a vencer el miedo en esto.
ya luego he tenido que venir venciendo otros miedos. Uno de los miedos también importantes es qué van a decir mis personas cercanas, porque sabes esto, y esto es uno de los miedos que más detiene a la gente. Cuando quieres lanzarte a hacer algo, tus primeros detractores van a ser tu gente cercana, ¿no? No siempre va a ser así, pero es muy habitual. Porque dado que es gente que te conoce, de hecho ayer conversaba con alguien que decía que hay gente que cambia, ¿no? Cuando va prosperando económicamente. Y yo digo, hay gente que cambia y hay gente que se le evidencia lo que son realmente, que no pueden ser cuando no tienen dinero. Eso puede ser otro tema para el futuro. Pero hay gente que, que crece, ¿no? Naturalmente por progreso, pero quienes se quedan rezagados, entonces comienzan a verlo como que esa persona ahora se cree algo más. Y esas críticas, a muchos le temen a esa crítica. De la familia, que cuando yo quiero prosperar, mi familia me ala hacia abajo porque cree que estás renunciando a las raíces que tienes. Esa crítica produce mucho miedo de que tus amigos vayan a decir, y voy a ser libre en este espacio porque me gusta hacerlo desde la sinceridad. Tus amigos o sea, te pueden llamar ridículo, pueden burlarse de lo que estás haciendo, y eso, yo les voy a decir algo, eso da miedo, pero hay que vencerlo. O sea, lo malo no es que tengas miedo, lo malo es que permitas que ese miedo tome una decisión sobre algo que realmente deseas. Y lo voy a repetir, el problema es cuando dejas que el miedo tome decisión sobre algo que realmente deseas, que realmente quieres, y le das el poder, y el miedo tiene entonces la posibilidad de cambiar tus planes, de decidir cuáles sueños vas a cumplir y cuáles vas a dejar en el camino. Entonces es importante que dejemos de permitirle al miedo tomar el control de nuestra vida. El miedo va a estar, las emociones son parte de nuestra vida, son parte fundamental de nuestra vida, pero no podemos permitir que sigan tomando las decisiones en esa vida que nosotros tenemos. Estamos llamados a ser valientes, es decir, a hacer las cosas aunque tengamos miedo, por encima del miedo. Yo escribí como pregunta, ante tus retos, ¿quién guía tus pasos? ¿Los guías tú o los guía el miedo? Hay algo que has querido hacer pero que no haces porque sencillamente te da miedo. Te da miedo lo que digan, te da miedo lo que piensen, te da miedo fracasar. Eso es otro de los miedos más grandes. El primer miedo que mencionaba cuando tu familia te critica es el miedo a la aceptación. Nosotros seres humanos necesitamos ser aceptados y no estamos en lugares donde no somos aceptados. El tema es que muchas veces cambiamos quienes somos para poder ser aceptados y no tenemos la valentía de ser aceptados como realmente somos. Ojo, no estoy diciendo imponerme aunque dañe a la gente, no, sencillamente mostrarme y quedarme con quien me acepte. Otro es el miedo al fracaso, muy arraigado en nosotros. No lo hago porque tengo miedo a fallar. El tema es que si no lo haces ya estás fallando. ¿Ok? Es un fallo más grande porque no tienes posibilidad de corregir los errores que ciertamente nos dejan aprendizaje. No soy el excesivo positivo que cree que no hay errores, sino que todo es aprendizaje. Hay errores, solo que de los errores aprendes, pero cuando no logras algo, eso te deja una enseñanza y ahí lo aprovechas. Pero ese miedo a fracasar es muy arraigado. Tenemos que vencerlo. La mejor forma de vencerlo es haciendo las cosas. Porque, como lo dije, cuando no lo haces ya estás fracasando. Escribe aquí 4 cosas que quiero compartir con ustedes. 4 cosas malas que el miedo trae a tu vida. 4 cosas malas que el miedo trae a tu vida y quiero que tomes nota si tienes papel y lápiz y acostumbras a hacerlo en este espacio. 4 cosas malas que hace el miedo. Pierdes el poder de escuchar. No escuchas razones. No escuchas consejos. Te aíslas. No permites que personas depositen en ti algún conocimiento que te sea útil. Pierdes el poder de escuchar. Lo segundo, vives en inseguridad. Vives en inseguridad. Te conviertes en una persona insegura. No solamente inseguro de ti. O sea,
que sientes inseguridad de quién eres, sino que sientes inseguridad de los demás, porque dado que no tienes confianza en ti, no puedes desarrollar confianza en otras personas. Entonces, el miedo te lleva a ser una persona que vive en inseguridad, que, que, que no tiene certeza de lo que hace. De hecho, recuerdo, mira, una experiencia hermosísima que yo viví, la viví en la ciudad de Barquisimeto, acá en Venezuela. Estaba yo facilitando una certificación en programación neurolingüística y dando unas clases sobre pues, cambio de creencias, ¿no? Para potenciar a las personas. Había una de las participantes, que voy a salvar el nombre por ética, una de las participantes tenía miedo de exponer, ¿no? Le tocaba, porque cada uno iba a procurar afrontar miedos profundos y fobias. Y una de esas personas, esta chica, su miedo era exponer en público, hablar en público. Y entonces durante la terapia, ella estaba mostrando, por supuesto, sus inseguridades. Y yo hice una técnica, ¿no? Que consiste en conectarla con su fortaleza, ¿no? Con eso. Y yo le digo, ella estaba con su cara, mostraba el temor y la inseguridad. Y yo le digo, quiero que te conectes con ese momento donde tú eras, yo utilicé este tema, yo digo, tú eras la tipa. O sea, quiero que te conectes con el momento en que tú eras, o sea, la mujer. Yo no sé cómo se llama ese momento, no sé en qué contexto fue, pero en el momento en el que tú te sentiste que tú eras la tipa, o sea, que nadie podía contigo. Quiero que cierres tus ojos un momento y recuerdes ese momento y te conectes y vuelvas ahí y vuelvas a ser la mujer que manda. El gesto que ella hizo fue algo así como que y levantó la ceja, pero el gesto fue una cosa tan genuina, que allí ella habitó la seguridad en sí misma y necesitamos hacer eso. Necesitamos conectarnos con el momento donde nosotros supimos que fuimos, pero los tipos y las tipas. O sea, que ahí no había nadie que nos ganara. Habitar la seguridad, habitar la confianza en nosotros, saber que lo único que nosotros tenemos que trasladar es la sensación de seguridad y de confianza en nosotros de una situación a otra. Porque adversarios, cosas y personas que nos adversen van a existir probablemente en todos los dominios en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver. Pero la seguridad es lo que nosotros llevamos. Hablaba también en la primera temporada de la confianza situacional y la confianza existencial. La confianza situacional es la que me brindan los momentos y la existencial es la que yo llevo a los momentos. Entonces, la que nos va a ayudar a vencer el miedo es la confianza existencial, la que está en mí, que es la que yo porto conmigo en mis bolsillos, en mi ropa, en mi ser, en mi corazón, que me va a llevar a ser seguro, a mostrar confianza donde quiera que yo esté. La tercera cosa que nos impide, que nos frena, la tercera cosa mala que nos trae el miedo es que nos impide el avance, secuestra nuestro progreso. El miedo secuestra nuestro progreso, impide que nosotros avancemos, nos paraliza, nos detiene, nos mantiene en una planificación constante para querer, no sé, blindar nuestros planes para que nada pase, pero muchas cosas van a pasar, como querramos van a pasar, pero nuestra confianza existencial es la que va es la que va a ser la muestra de nuestra valentía y nos va a sacar de ese atolladero en el que podamos estar. La cuarta cosa que nos impide, quizás es la más grave, quizás ya es cuando el miedo hace metástasis en nuestra vida y se disemina por todo nuestro ser, es que nos rendimos y renunciamos a nuestros sueños. Cuando el miedo se apodera de nosotros y se entrona en nuestra vida, nos lleva a renunciar a nuestros sueños, nos rendimos. Gracias por el comentario, Alicia, amiga mía. Eso es lo que pasa. Cuando dejamos que el miedo se apodere de nosotros, ya nos resignamos. La resignación es renuncia. Cuando vivimos en la emoción de la resignación es porque estamos renunciando al futuro. Y yo hago una comparación muy interesante porque renuncia en inglés es resignation. Me rindo, pues. No doy más.
Decimos en Venezuela quienes, o dicen en Venezuela quienes viven en resignación, esto se lo llevó quien lo trajo. Ah, pero ¿quién lo trajo? Vamos a preguntarle, a ver. Entonces necesitamos vencer el miedo, sobreponernos. Ahora, ¿cómo nos sobreponemos al miedo? Tres cosas. Tres cosas que desde mi experiencia me han ayudado a vencer el miedo. Lo primero es orar. Ojo, esto no tiene nada que ver con una práctica religiosa. Orar, y me gusta una definición que le escuché a a un maestro brasilero, que él dice que orar es comunicarte con quien tiene tu futuro, conversar con quien tiene y conoce tu futuro. Orar es un tipo de meditación, de conversación con ese ser supremo que tiene tu futuro y que conoce tu futuro. Orar te conecta con el potencial que ese ser supremo depositó en ti. Es lo primero que necesitamos para vencer el miedo. Lo segundo es leer. Yo fundamentalmente recomiendo leer la Biblia y escuchar de la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo creo que que en ese libro, nosotros vamos a encontrar solución. Mire, es asombroso. Yo lo escuchaba de pequeño, que yo no tenía el hábito de leer la Biblia, y yo decía, la gente sí es exagerada. ¿Cómo es posible que la Biblia va a tener respuesta a todo? Pero hasta el día de hoy no he encontrado una, una situación de vida que no tenga una respuesta en la Biblia. No he encontrado una situación de vida que no tenga una respuesta en ese compendio de libros llamado Biblia. Porque la Biblia no es un nombre religioso, la Biblia significa pues pequeña biblioteca. Y es un libro sumamente poderoso. Entonces leer la Biblia te va a dar, y vamos a seguir conversando un poquito más de la Biblia durante la semana, pero leer la Biblia te va a dar la posibilidad, de hecho, dice la Biblia en Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, y dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Ok? Dice, no temas ni desmayes, o sea, no temas. Y muchas veces la gente dice, eso no es una solución, no temas. Ay, ¿por qué no se me ocurrió antes? De hecho, hay ya incluso memes sobre eso. Pero es que no temas es un llamado de atención, no es una solución, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Yo hablaba de creencia y los invito a ver o a escuchar mi podcast, el capítulo 2 que hablamos sobre creencias, es que tú decides qué creer. Pensar, y yo lo he dicho muchas veces, pensar bien da el mismo trabajo que pensar mal. Entonces, es una decisión personal y la vida es una cadena de decisiones que nosotros tomamos, pero si todas las decisiones están alineadas, lo que queremos pues lo vamos a conseguir. Pero si nos contrariamos y saboteamos nuestra oración de ayer, probablemente no vamos a tener el resultado. Lo tercero, la tercera pauta para que nosotros solucionemos el problema del miedo en nuestra vida es codearnos. Escribe aquí, rodéate de personas con más fe que tú. La fe viene por el oír. Y si estás con personas asustadizas, vas a ser un asustadizo. Si estás con personas con miedo, que te dicen que esto se lo llevó quien lo trajo, que esto no tiene solución, pues es que tú decides. Y yo les voy a decir algo importante. Cierra tus oídos a las personas miedosas. Cierra, porque ellos están proyectando su miedo en ti. Y ellos están queriendo, de manera consciente o inconsciente, queriendo que tú vivas el miedo que ellos viven para que tú no logres lo que ellos no logran. ¿Ok? Es importante eso. Cierra tus oídos a esas personas. No los escuches. Escuchar en ese punto, de hecho, hay un relato de la vida de David que está allí mismo en la Biblia, que dice que David estaba en un pueblo, que era el pueblo de sus enemigos, cuando estaba huyendo de Saúl, y dice que la gente empezó a preguntarse, ese señor que está ahí, que parece un loco, un indigente, no es el David que mató a Goliat. Y dice que él tomó esas palabras, las puso en su corazón y sintió miedo. Miren esto, tomó esas palabras, las puso en su corazón y sintió miedo.
Entonces tienes que cuidar las palabras que escuchas, porque cuando escuchas, agarras las palabras que te dicen y las pones en tu corazón. Entonces, si vas a poner palabras en un lugar tan importante como lo es tu corazón, debes elegir bien las palabras que vas a poner en tu corazón. Elige bien qué palabras vas a elegir para poner en tu corazón, porque puedes estar cometiendo un gran error. Cierra tus oídos a gente miedosa y rodéate de personas que tengan más fe que tú. Y esto yo lo digo porque sé que muchos de los que escuchan esto son cristianos. Es una de las razones por las cuales es importante ir a la iglesia. La gente a veces me pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? Pues porque es mi sitio de entrenamiento. Porque ahí yo encuentro personas que creen lo que yo creo y eso me permite mantener mi fe alimentada. Cuando no estoy alimentando mi fe, de alguna manera estoy alimentando mis miedos. Y si yo quiero gente, ¿verdad? Si yo quiero seguir alimentando mi fe y mis creencias, yo debo estar con gente que lo comparta, ¿no? No que adversen. Y ojo, no es que no voy a estar con gente que adversen, pero no me voy a rodear de ellos constantemente. Que adversen lo que yo creo en todo sentido. Si yo creo en el progreso, no voy a estar rodeándome constantemente de gente que no cree en el progreso, que son conformistas. De eso vamos a hablar esta semana también, del conformismo. Pero es importante que nos rodeemos de eso. Tita escribe excelente. 1, 2 y 3, súper claro. Fácil de hacer, pero también fácil de no hacer. Gracias, Oliver. Gracias a ti también, Tita. Entonces es importante. 3 cosas para solucionar tus problemas de miedo, para que el miedo no te tenga a ti. Ora, lee, puntualmente recomiendo leer la Biblia y rodéate de personas que tengan mucha más fe que tú. Y pues llénate de amor. El miedo, entre otras cosas, es ausencia de amor en tu vida. El amor da fortaleza, el amor nos lleva a hacer cosas importantísimas y el amor en cualquiera de sus presentaciones, que son muchísimas. Entonces, llénate de cosas que te quiten el miedo, afronta el miedo, vence el miedo, ten miedo, pero no dejes que el miedo te tenga a ti. Ten miedo para advertirte, pero no dejes que el miedo te tenga a ti para paralizarte. Esa va a ser la frase del día. Ten miedo para advertirte, pero no dejes que el miedo te tenga para paralizarte. Escribe, vale más tener una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde. Oye, eso está muy, 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 muy poderoso. Muy poderoso. Entonces, de verdad quiero agradecerles a todos ustedes. Invitarles a que compartan este episodio de Café con Propósito del día de hoy con personas que ustedes sientan que necesitan vencer el miedo, que los inviten para el día de la mañana a las 7:37 de la mañana, donde vamos pues a seguir creciendo, a seguir pues entrenándonos. Gracias por convertirme. En estos días alguien me dijo, gracias maestro por todo, de verdad que para mí es una honra recibir tal distinción, realmente es, wow, para mí es sorprendente y lo agradezco muchísimo. Muchas bendiciones. Recuerden que pues estamos aquí en Café con Propósito de lunes a viernes a las 7:37 de la mañana. Invita a alguien. Yo preparo las clases, pero los contactos los tienes tú, así que invita a alguien y vamos a seguir creciendo en este espacio. Muchas bendiciones a todos.